Hola a todos, soy Juan y en este video vamos a hacer el unboxing de este GT Media X8. Vemos por aquí en la caja la imagen del dispositivo, un logo por acá que nos indica que es compatible con el codec H265 a una resolución máxima de 1080p de video de salida, compatible con el estándar DVB-S, S2 y S2X más avanzado y moderno. Tenemos por aquí. Abrimos tarjeta de garantía, manual, diferentes idiomas, control. No es el último que ha sacado la marca, pero igual sirve. Es un modelo viejito. Tiene cable HDMI. Sacamos por acá. Y acá tenemos el cargador que lo vamos a dejar ahí. Pasemos al decodificador. Podemos ver por aquí X8, por acá nada, aquí podemos ver los puertos, por acá abajo rejillas de ventilación. De los puertos que tiene es un puerto de RS232, un puerto para conectar la antena, un puerto de salida HDMI, el conector SCAR, muy utilizado en Europa. Se puede decir que es un todo en una conexión, ya que por aquí puede manejar señales de video análogas y digitales, puerto Ethernet o internet por cable, puerto USB para actualización o para reproducir contenido multimedia, audio, video, fotos y la toma de corriente que va con el cargador. Así que eso es todo lo que viene en este GT Media X2. En los próximos videos vamos a estar viendo cómo actualizar este dispositivo y cómo usarlo y configurarlo para tenerlo completo y full. Así que hasta aquí el video, hasta luego.